vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de San Juan 12. El título se llama Cristo y sus amigos. La semana pasada, ¿se recuerdan que venimos viendo cómo el Señor Jesús había resucitado a Lázaro, ¿verdad? Y es realmente todos los milagros, pues por eso se llaman milagros, porque son podemos mirar la mano de Dios, podemos ver que nadie puede hacer un milagro sino solo Dios. En todos, aunque sean pequeños, aunque sea, no sé, quiero pensar un dolor de cabeza o algo, todo es un milagro. Milagros son milagros, grandes, pequeños, son milagros. El Evangelio de Juan creo que nos narra 7 milagros, y el de la resurrección de Lázaro, volver a la vida después de 4 días, pues es realmente extraordinario, ¿verdad? Algo que impactó a toda esa gente que estaba ahí, que habían ido a consolar a María y a Marta. Después de 4 días, pues si uno se pone a pensar, una persona que ha muerto después de 4 días es un cuerpo totalmente descompuesto. Todas sus células han muerto y bueno, todo. En este caso, no podemos saber realmente qué fue lo que pasó en ese cuerpo durante esos 4 días, porque los judíos, ellos tenían sus costumbres de sepultar a las personas el mismo día que morían. Ese mismo día. ¿Se acuerdan de Zafira, de Ananías? Inmediatamente que murieron fueron sepultados. El cuerpo del Señor Jesucristo, bueno, también fue ese día, porque también estaban diciendo que el siguiente día era un día de reposo, pero dice que vemos esos 2 ejemplos, Ananías y Zafira, que ese mismo día, inmediatamente que murieron, fueron sepultados. A veces no podemos entender las costumbres de otras gentes, de otras naciones o otras culturas, pero tan así, que ni siquiera Ananías sabía que su esposa no sabía que lo que había muerto, tan así, no lo sé, no lo puedo entender, pero la Biblia así nos lo narra. Y el Evangelio de Juan nos narra estos milagros, y vemos que a partir de ese milagro hubo una gran cantidad de personas que creyeron en el Señor Jesucristo, y al final vemos que los religiosos pues dijeron, hace muchas señales, entonces acordaron que tenían que matarlo, y entonces el Señor Jesucristo se fue a una ciudad lejos de ahí. Y en este capítulo 12 vemos que Él está regresando de ese lugar donde Él se había ido. Nuevamente lo vamos a encontrar allí en Betania. Dice allí, pero antes les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar para dar principio. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que nos ha dado. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por que nos ha dejado su palabra, la cual podemos estudiar y podemos guiarnos por ella, Señor. Y le pido, Señor, que usted bendiga todo lo que hoy se estará haciendo en este lugar, Señor, y en cualquier lugar donde se estén congregando en su nombre, dándole gracias siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y dice, voy a leer me gustaría que leyéramos antifonalmente del capítulo 12 del 1 hasta el 11, y yo voy a leer el primero. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, a donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro,
de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los veréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando dice se apartaban de la tradición religiosa, de todo lo que había ahí en el templo, todas las actividades que tenían. Entonces se apartaban y dice, pues empezaron a seguir o a creer en el Señor Jesucristo. Dice, mientras que los líderes judíos tramaban cómo matar a Cristo, dice, quiero que vea ahí en San Juan 11, 53, versos 53 y 57, dice el 53, así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Desde cuál día? Desde el día que resucitó a Lázaro. El 57 dice, y los principales sacerdotes, perdón, voy a leer el 55, el 56, y buscaban a Jesús, estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para aprenderle, para tomarle preso. Dice, entonces, mientras los líderes religiosos estaban tratando de cómo acordar, cómo matarle, cómo decían, bueno, no lo hagamos durante las fiestas para que no haya, querían hacerlo pues a su manera de que no hubiera alboroto, que no hubiera manifestaciones, que no hubiera, sino dice como en secreto, ¿verdad? Como lo queremos desaparecer, pero no queremos quedar tampoco mal, ¿verdad? Querían seguir con sus fiestas y todo. Dice, mientras ellos, los religiosos, los judíos, trataban de eliminarlo, sus amigos le honraban con una fiesta allí en Betania. Sus amigos, pues se trata de Lázaro, de Marta, de María. Menciona también a un personaje, Simón el leproso. Algunos dicen que era el papá de Marta, de Lázaro, no se sabe, ¿verdad? pero la cosa es que el Señor Jesús llegó ahí y le hicieron una cena, una comida. Dice ahí, quiero que vayan ahí al libro de Marcos 14, 3, y si alguien lo encuentra, puede darle lectura. Marcos 14, 3. A mano, ya está de pie, puede darle lectura. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo
de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Amén. Eso indica que fue a la casa de Simón, al parecer un leproso a quien Jesús había curado, ya que curó a algunos leprosos, ¿verdad? Entonces, pues dice, al parecer sería uno de ellos. Y bueno, si no era la casa de Lázaro, pues estaba en el mismo lugar, allí en Betania. No sabemos ni la distracción, ni la frustración que había experimentado antes. ¿Se acuerdan antes ahí en Lucas 10? Vamos a Lucas 10. Lucas 10 y los versos 38 al 42. Vemos ahí, dice que en el verso 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. En el verso 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Verso 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dice Marta, dice el estudio, no la Biblia, sí. Dice, Marta había aprendido el secreto de dejar que Cristo controlara su vida. Vemos en el pasaje otro, vemos que ya no había esa inquietud, esa impaciencia que tenía, ese afán. Claro que pues era si era una fiesta, si era una cena, pues alguien tiene que servir. Podemos pensar que Marta era una buena cocinera, ¿verdad? Una buena servidora que estaba dispuesta a servir. Como ya se mencionó anteriormente, Marta representa el trabajo para Cristo. ¿Cuánto trabajo hay que hacer para Cristo, verdad? Donde quiera. En ese caso, pues era una cena, y ella estaba dispuesta a hacer el trabajo para el Señor Jesucristo. Pero María nos habla de adoración, ¿verdad? Se preocupaba por estar cerca del Señor. Dice en los evangelios, siempre se le ve a los pies de Jesús, hablando de María. María siempre estaba ahí. Dice, y Lázaro habla de nuestro andar y de nuestro testimonio, ¿verdad? Dice, ¿por qué Lázaro? Bueno, Lázaro murió y el Señor lo resucitó. Pues nosotros también estábamos muertos espiritualmente, y Dios nos dio vida, ¿verdad? Entonces podemos pensarlo de esa manera. El ungüento que María usó hubiera costado como el salario de un año, de un empleado, de un obrero, como un año. María lo habría guardado para ungir a Cristo y mostrarle su amor. ¿Cuánto mejor es mostrar el amor a las personas antes que mueran, verdad? Cometemos ese error muy a menudo, ¿verdad? Y si yo hubiera podido ir el día de ayer, porque hoy ya murió tal persona, hubiera podido estar, y muchas veces podemos pensar que bueno, una persona está enferma y dice, puede morir en cualquier momento, y uno a veces, si tiene la oportunidad, va y lo ve.
pero si no va, siempre le queda el recuerdo, pude ir y no lo hice, ¿verdad? O estaba bien, pues quién iba a saber que iba a amanecer muerto. Pude ir el día de ayer y pude haber estado platicando y tantas cosas y simplemente no lo hice. Ya sea un amigo o sea un pariente ¿verdad? Sea una persona conocida, amigo de uno o un familiar, siempre va a tener eso. Por eso dice el estudio dice que es mejor mostrar el amor cuando las personas aún están en vida. Ella podía haber usado este perfume para su hermano. El perfume ya lo tenía desde no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Porque vamos a pensarlo, si es un perfume tan valioso, pues tiene que haber un gran esfuerzo para poder obtenerlo y tenerlo ahí para un propósito. En este caso, vamos a pensar que si lo tenía para ungir a una persona muerta, pues cuánto tuvo la oportunidad de haberlo usado con su hermano, ¿verdad? Pues ahí en la familia y murió su hermano y pues echarle los perfumes que los judíos acostumbraban ponerles cuando morían. ¿Se acuerdan cuando al Señor Jesucristo lo llevaron a la tumba? Dice que le pusieron un montón de flores y cosas así que compraron ahí, y todavía lo iban a hacer después de que pasara el día de reposo. Entonces María bien hubiera podido usar ese perfume ahí con su hermano, pero bueno, miramos que lo tenía reservado para el Señor Jesús, pero había guardado lo mejor para Cristo, ¿verdad? Donde quiera que se cuente que se encuentra un creyente que muestra amor para Cristo, siempre hay una persona que va a criticar, que se queja. El corazón de Judas no andaba bien y por eso sus labios pronunciaron las palabras equivocadas. Observe cómo Cristo es nuestro abogado. Y vaya ahí conmigo a primera de Juan 2:1. En 1 Juan 2:1 dice la palabra del Señor: hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces aquí vemos al Señor Jesucristo como Él aboga por nosotros. Vea que estaban ahí, Él defendió a Marta, se puede decir, abogó por ella. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? También vea ahí en el libro de Zacarías 3. Zacarías 3. Y vamos a leer hasta el 5. Zacarías 3, del 1 al 5, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel
y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Dice que aquí se ve también en Zacarías 3, donde Satanás acusa a Josué y el Señor le defiende. El ejemplo de devoción de María de Betania es uno que debemos seguir. Ella dio lo mejor, lo dio con gran generosidad y lo dio a pesar de las críticas, lo dio con todo amor. Cristo la honró por su adoración. Véase Marcos 14:7. Marcos 14:7 dice, quiero leer desde el 4. Marcos 14:4 dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Vea la actitud que tomaron, no solamente Judas, sino dice algunos más. Sí, hermano, claro que sí. Yo creo que Judas fue el que hizo la moción y contaminó a los demás, contagió a los otros y los otros también, porque dice que en su mente, ¿verdad? Ajá. O sea, pensaron, pero Judas fue el que abrió la puerta a todo eso y contagió. Eso es lo peligroso, ¿verdad? Dejarse uno llevar por palabras de otros, de lo que dicen contrario, y uno puede caer también en el error, ya sea pensar o participar de lo que Sí, es muy cierto y es interesante el punto de vista, pastor, que usted ha tomado. Y lo podemos mirar no solamente aquí. En la Biblia vemos, por ejemplo, cuando estaba gritando: crucifíquele, crucifíquele, y empezó a unirse más y más. Cuando al apóstol Pablo hubo un alboroto en Asia, y estaban dice que gritaron durante como 2 horas, hablando de la diosa Diana, y gritaban: grande es diosa Diana, diosa de los efesios y todo. Pero dice que muchos no sabían ni por qué se habían reunido. Estaban solamente gritando, pero no sabían ni cuál era el motivo. Aquí dice en el verso 4, dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, dentro de sí, pensaron, no pronunciaron palabras, solamente lo pensaron. Judas sí pronunció las palabras, sí lo habló. Entonces, vemos que dice el 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Dice, y murmuraban contra ella, contra María. El 6, pero Jesús dijo:
dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Dice en el 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. O sea, está hablando de que pues eran sus últimos días que iban a estar ahí. Entonces dice, pues ella hizo una buena obra, y es más, dice en el futuro, cuando ese evangelio se siga propagando, siempre se va a mencionar lo que esa mujer hizo, ¿ah? Y bueno, pues hasta el día de hoy lo podemos tener como una prueba. Ahí está lo que ella hizo una buena obra. Podemos decir, dio lo mejor que tenía. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, ¿hemos dado lo mejor que tenemos? Dice un muchacho, un hermano en Cristo, dice, no, hombre, en mi pueblo, dice, muchos, dice, pues Dios los ha rescatado de vicios y de todo, como a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, y ahora resulta que se han hecho, ¿cómo se le dice? ¿Codos? ¿Ávaros? Dice, resulta que antes, cuando estaban en el mundo, no les podía comprar un cartón, 2 de cerveza, uno de... Dice, y ahora la iglesia, pues que hay alguna necesidad, les puede. En el mundo daban más, pero ahora en la iglesia, para Dios, no quieren dar, no quieren ser espléndidos, no quieren hacer su mayor esfuerzo. Y dice, algunos, dice, porque hay otras personas que dicen cuando van a hacer algo, no, dice, aquí yo doy esto, yo doy otro, y cuando hay reuniones que vienen de otras partes que les hacen comidas y todo eso, yo doy tantos pollos, yo doy un chivo, yo doy, dice, y se juntan, pero hay algunos no quieren. ¿Verdad? Hermano, sí, hermano. Y mire, si usted se ha dado cuenta, o si nos fijamos en las redes sociales, ¿qué es lo que dicen de los pastores? Claro, yo sé que hay muchos falsos maestros y personas que se abusan de las ovejas o de las congregaciones, pero siempre están criticando que sí, lleva el dinero a la iglesia para que mantengas al pastor, para que él se haga rico, para que se compren los mejores carros y todas esas cosas. Nunca de la religión, y en las religiones, hermanos, falsas, se dan de todo, hermanos, dan todo, aunque queden sin comer, pueden hasta perder casas, propiedades, y lo dan para élites religiosas. Y no hay crítica ahí. No, decía el Manuel Álvarez, el hermano Manuel Álvarez, decía, cuando yo era sacerdote, dice, pasaba por el mercado y todo me regalaban, tenga, y su kilito de carne y todo pasaba. Dice, ahora que me convertí a Cristo, todo me lo venden. Todo me lo venden, decía. Entonces, pero sí, pues yo sé que hay mucho desprestigio, no solamente en los pastores, sino en toda la gente que se ha convertido a Cristo, ¿verdad? Porque pues sabemos de dónde viene eso, ¿verdad? Sabemos que es de Satanás, es el que está detrás de las gentes. Hermano, y tristemente cuando una persona de verdad le ha entregado su vida a Cristo y él está dispuesto a darse, pues otros se abusan y le ven la cara de todo. Sí, eso es común. Cuando Jesús nació, dice, cuando Jesús nació, vinieron gentiles del oriente, aquellos personajes magos, sabios. Ahora cuando su muerte se aproxima, los gentiles vienen de nuevo, dice el estudio. ¿Por qué los menciona Juan en este punto? Debido a que Israel había desechado al rey. Los judíos habían dicho, queremos ver señales,
Dice Evangelio de Mateo 12:38. Dice Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Pero los gentiles dijeron: queremos ver a Jesús. Felipe lleva un nombre griego, o sea, el nombre de Felipe es griego. De modo que los visitantes querían ver a Jesús. Vinieron a él y él llevó el asunto a Andrés, que también tiene un nombre griego. Nótese que cada vez que usted halla a Andrés en el Evangelio de Juan, siempre está trayendo a alguien. Véase Evangelio de Juan 1:40 y 42. Evangelio de Juan 1:40 al 42 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Evangelio de Juan 6, versos 8 y 9. Verso 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Evangelio de Juan 12, verso 22. En el verso 22 dice: Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe le dijeron a Jesús: dice, ¿qué ejemplo de ganador de almas? Cristo menciona a los gentiles cuando habla de ser levantado en la cruz. Dice Mateo 10:5. Mateo 10:5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo les había dicho a sus discípulos que evitaran a los gentiles, pero ahora dice que los gentiles también serán salvos por medio de la cruz. Cristo es el grano de trigo que debe morir antes que pueda haber fruto y el mundo pueda tener la oportunidad de ser salvo.
Cristo tenía que ser levantado para que todos, en el versículo 32 de Juan, del capítulo 12 y verso 32, regresamos allá a Juan 12 y el verso 32. Ahí encontramos que dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo, a todos, judíos y gentiles. Esto no significa que todas las personas, sin excepción, sino a toda persona, sin importar la raza. Cristo mencionó de nuevo su hora en el verso 23 y verso 27 del capítulo 12 de Juan. En el 23 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el 27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Dice el 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Se refiere primero a esto en el Evangelio de Juan 2:5, creo que es Evangelio de Juan 2:5. Evangelio de Juan 2:5 dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Dice: observe que Cristo invita a todo el mundo. Nuevamente regresamos al capítulo 12 y vemos el verso 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El terreno al pie de la cruz está a nivel. Ni judíos ni gentiles tienen ninguna ventaja especial. Todos, dice, todos pecaron. Judíos y gentiles, sabemos que todos, el ser humano es pecador. No hay justo ni aun uno. Dice ahí en Romanos 3:23. Y es un pasaje bastante conocido. Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El verso 10 dice, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y el 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando está escrito ahí vemos algunos pasajes que están en los Salmos, que es, ya estaba escrito ahí. Dios ha condenado a todos a estar bajo el pecado para que Él pudiera tener misericordia de todos. Romanos, vamos a ir a leer Romanos 11.
Romanos 11, el verso 32. Voy a leer desde el 28. Dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por las misericordias concedidas a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos. Amén. Voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a orar, y hemos llegado como a la mitad de este capítulo 12. Entonces, en la siguiente semana estaremos con la ayuda de Dios concluyendo el estudio del capítulo 12 del Evangelio de Juan. Oremos. Padre, gracias, Señor. Una vez más le damos por su palabra, y le damos gracias también porque por su misericordia, porque grande es su misericordia para con nosotros. Siendo pecadores, estuvo dispuesto a morir en esa cruz por nuestros pecados. Le damos gracias, Señor, por ello, y le pedimos que usted siga orando en su pueblo, dándole gracias siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.